Estamos iniciando la segunda conferencia. Invitamos a constituir la mesa de conducción al ingeniero Francisco Murcia y a los ingenieros Alejandro Vidal y Diego Calero de Soldexa para la conducción respectiva. El tema que será desarrollado en la segunda conferencia es aplicaciones de ranurado y corte de tubería por plasma. Estará a cargo del ingeniero Francisco Murcia. El ingeniero Murcia pertenece a la empresa Hyperten. Él, aparte de su formación ingenieril, cuenta con un MBA, o sea, una especialización en gerencia por la Universidad Latina de Costa Rica, especializado en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Politécnica Gran Colombiana. Cuenta además con más de 13 años de experiencia en el sector metal mecánico, especializándose en los procesos de corte y sus tecnologías aplicadas a los diversos sectores de la construcción, petróleo, minería y energético, entre otros países del Grupo Andino, Centroamérica y el Caribe. Actualmente, el ingeniero Francisco Murcia es gerente regional de ventas para América del Norte, Zona Sur, el Caribe y Centroamérica. Los panelistas pertenecen a la empresa Soldexa. Invitamos al ingeniero Francisco Murcia a iniciar su exposición y lo recibimos con un fuerte aplauso. De nuevo, un gusto poder acompañar en esta nueva Jornada Internacional de Soldadores, especialmente compartiendo experiencias de algunos mercados en algunas aplicaciones, en este caso de la empresa que yo represento, que nosotros somos fabricantes de tecnologías para el corte por plasma. El propósito y el objetivo de la jornada del día de hoy, en estos minutos que los voy a acompañar, es brindarles una alternativa de corte por plasma para procesos de ranurado y para procesos de corte de tubería. Como se van a dar cuenta, de la jornada del día de hoy está muy enfocada precisamente a nuevas aplicaciones en estos sectores tan importantes como son el sector de pipeline o tubería, que en nuestros países están empezando a tener, digamos, una gran demanda o una gran presencia en el mercado. Para iniciar vamos a ver, digamos, una serie de videos donde ustedes van a entender un poco el concepto que nosotros como fabricantes de tecnología de corte por plasma estamos trabajando, y la idea es que ustedes puedan entender un poco más esta alternativa tecnológica. No estamos diciendo que sea ya la sucesión de las tecnologías existentes, sino que simplemente somos esa alternativa de productividad, de mejora en los procesos de aplicación, en la mejora de los procesos productivos, que les pueden ayudar a ustedes a hacer su trabajo más seguro, más fácil y por ende mucho más económico en la aplicación. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con un pequeño video. No sé, el sonido del video está como... Ya. Cuando hablamos de procesos de ranurado y de corte de tuberías, principalmente tenemos que pensar en que estamos en el campo, en que necesitamos un talento profesional como el de cada uno de ustedes, en donde las habilidades se vuelven muy necesarias para trabajar en cualquier tipo de terreno. Podemos ver acá una reparación de una tubería en medio, digamos, de la nada, donde las condiciones son muy hostiles y en donde los procesos tradicionales son un poco lentos, son inseguros, y estamos algo familiarizados con estos procesos. Los procesos de ranurado son hoy en día un poco ineficientes y son difíciles de controlar. Por esta razón, en Hyperten les introducimos lo que es la parte de tecnología de ranurado por corte por plasma a través de los equipos PowerMax, que son los que ustedes están viendo en la pantalla. Estos equipos son poderosos, son eficientes y son muy confiables en la operación. Adicional de que son muy fáciles de utilizar, hoy en día los podemos llevar a cualquier parte, a cualquier campo, y sencillamente desde que tengamos las condiciones de aire y de energía, vamos a lograr aplicaciones de grado industrial.
en cualquier tipo de aplicación. Aquí estamos hablando de tubería, pero podemos hacer estructura, podemos hacer cualquier tipo de aplicación en minería. Y ustedes pueden ver acá cómo muy fácilmente se puede hacer una operación de ranurado para un mantenimiento o una reparación de lo que se puede llamar un tendido de líneas de tubería. Entonces es muy rápido, mucho más rápido que esmerilar, ¿sí? Porque remueve mayor cantidad de material en pequeñas unidades de tiempo y ofrece mucha más seguridad en la aplicación cuando vamos a hacer este tipo de trabajos. Ustedes pueden ver ahí que no se necesita un equipo grande, un equipo pesado, con un equipo más bien portátil podemos hacer acabados o hacer la operación mucho más fácil y más rápido, inclusive también que las operaciones de oxicorte, y nos permite controlar mucho más la precisión del ranurado, que es lo que vamos a hablar más adelante. Saber qué podemos esperar, cómo podemos nosotros calcular el nivel de la ranura que vamos a hacer. Con cualquiera de los equipos PowerMax se puede realizar, ya sean aplicaciones manuales o también en aplicaciones mecanizadas, con carros de corte, con mesas de corte, pantógrafos, etc. Pero realmente los que definen y controlan el proceso son ustedes como expertos, digamos, en el campo de la soldadura y en el campo metalmecánico. Nosotros lo que queremos es simplemente que conozcan la alternativa tecnológica y que vean que estos resultados han sido probados en el campo, ¿sí? Que conocemos del proceso y precisamente que podamos ofrecer esa nueva tecnología al proceso convencional que ustedes conocen hoy en día. Cuando vamos a ranurar en procesos industriales, precisamente lo que estamos haciendo es la eliminación de puntos de soldadura, la eliminación de soldaduras viejas que necesitamos empezar a remover. ¿Para qué? Pues para volver a colocar una nueva soldadura. Y lo que necesitamos es eliminar precisamente las uniones sin dañar el material base. Aquí podemos utilizar diferentes procedimientos, diferentes tecnologías. Pero cada vez es más importante realizar esos mantenimientos y esas remociones en formas productivas y en formas, digamos, en que no vayamos a afectar la característica de los materiales que vamos a reparar en cada una de las aplicaciones. Por esta razón, nosotros tenemos que calcular o tener muy presente las dimensiones de la ranura que vamos a trabajar. ¿Qué necesitamos saber? Básicamente el ancho de la ranura, la profundidad de la ranura, que puede ir muy en sinergia, digamos, del tamaño del cordón de soldadura que vamos a retirar, o si tenemos conocimiento del poro que se ha formado en el material. Entonces ya podemos empezar a determinar cuáles son las dimensiones en las cuales yo necesito ranurar para así poder definir el proceso que yo voy a trabajar en el corte por plasma. La velocidad, el amperaje, el ángulo de ataque, etc. Entonces, otras variables que yo necesito tener muy en cuenta son el espesor del material, el tipo del material, especialmente pues su dureza, el proceso de soldadura que se trabajó y el lugar en donde fue, digamos, el tipo de perfil que se utilizó para hacer la soldadura. Con base en eso yo ya puedo empezar a determinar cómo voy a atacar el proceso de ranurado. Los procesos de ranurado que conocemos hoy en día tenemos en dos tipos de procesos, los procesos térmicos y los procesos, digamos, no térmicos o mecánicos. Dentro de los procesos térmicos tenemos la parte de oxicorte, no sé si están familiarizados con ranurado a través de oxicorte. No es muy utilizado a nivel mundial, pero hay en algunas aplicaciones donde se utiliza no solamente corte por medio del oxicorte, sino también ranurado. Tenemos la tecnología de arco metálico manual. Tenemos la tecnología de Carbonair, que es muy utilizada. De pronto todos están familiarizados con el arco aire en sus procesos para hacer las remociones de soldadura o para hacer las ranuras. Y está el proceso de arco por plasma. Dentro de los procesos no térmicos encontramos el esmerilado, que se realiza con discos abrasivos, los routers y también encontramos las fresadoras. Todos estos ofrecen una serie de beneficios, ¿sí? Dependiendo los materiales y dependiendo también el equipamiento que estamos en condiciones de utilizar. Pero vamos a hablar del más utilizado, que es el arco aire, ¿sí? Porque precisamente es con el que estamos más familiarizados en nuestros países. Acá en el Perú, varios de ustedes yo creo que han tenido la oportunidad de hacer aplicaciones con arco aire para remover soldaduras o hacer ranurados.
¿Qué es este proceso? Pues básicamente es un arco eléctrico que se genera en la punta de un electrodo. Este electrodo es de carbono, ¿sí? Y la pieza de trabajo. Aquí lo que hacemos es fundir el material, ¿sí? Vamos viendo cómo el material se va fundiendo por el calor que se está colocando en ese momento en la placa y se va expulsando gracias a que también estamos colocando una alta presión de aire. Entonces, en el momento en que el material se funde, lo vamos repeliendo gracias a la presión de aire, ¿sí? Este proceso tiene diversos tipos de electrodos, dependiendo de lo que vayamos a ranurar, electrodos, digamos, de diferentes diámetros, y es un proceso que, digamos, es un poco demandante en condiciones de amperaje, de consumo energético, en condiciones de generación de humos. Es un proceso muy ruidoso, ¿sí? Y es un proceso que en algunas aplicaciones es un poco lento. Entonces se vuelve, digamos, como a veces un proceso un poco demandante para cada uno de ustedes. Si están familiarizados o si alguna vez lo han realizado, se van a recordar especialmente el sonido que genera el arco aire, y en ambientes cerrados, donde a veces trabajamos, es un poco desafiante. Este es el proceso de arco aire. Esta es una empresa acá del Perú, creo que es la empresa Metso, en Arequipa. Aquí vemos a un operario, como cada uno de nosotros, haciendo la operación de ranurado con arco aire. Vemos pues la cantidad de calor que se genera, las chispas explosivas, digámoslo así, porque generan, digamos, ciertos destellos a distancia. Y si se dan cuenta, el operario está cómodamente sentado. ¿Por qué? ¿Por qué está sentado? Precisamente porque la velocidad de avance de la ranura es lenta. Entonces tenemos que ranurar, tenemos que limpiar, seguir ranurando, seguir limpiando. Entonces es un proceso que es un poco, digamos, lento, y por eso necesitamos estar lo más cómodos posibles para poder soportar la alta jornada de trabajo, porque el avance que vamos a lograr en la ranura no es muy alto. Adicional, se genera mayor contaminación de área de trabajo. No sé si alcanzan a ver en algún punto la cámara enfoca los equipos cómo se van llenando, digamos, de todo este material que está siendo expulsado. Es menos productivo porque al ser lento, pues va a ser, digamos, un proceso, no vamos a poder ranurar metros lineales o kilogramos o varios kilogramos de remoción en una hora. Adicional, el costo operativo se vuelve alto porque pues, se genera bastante gasto en los electrodos que se trabajan, y es muy demandante para los operarios, en este caso lo que ya habíamos hablado, pues por la gran cantidad de calor, de humos y de ruido que se genera. El ruido que se genera en este proceso es superior a los 100 decibeles, entonces tenemos que estar muy conscientes de utilizar los elementos de protección individual para no ir a afectar nuestras condiciones auditivas en el futuro. Ahora veamos con plasma. El arco pues es mucho menor. Vean ustedes la velocidad de avance que se va logrando. El operario en este caso ya está de pie. ¿Por qué está de pie? Porque lógicamente, como va avanzando más rápido, pues lógicamente tiene que ir moviéndose más rápido con la antorcha. Si se dan cuenta, acá hay una marca con la tiza. Este es el avance que ya ha logrado nuestro operario en una muy baja unidad de tiempo. Ustedes pueden ver ahí cómo va haciendo una ranura muy similar a la que estaba realizando con el proceso anterior de arco aire. Y hay una ventaja adicional con el proceso plasma. Aparte de ser más rápido, la remoción de la escoria es mucho más sencilla. Yo puedo hacer pasos y repasos para lograr mayores profundidades, pero realmente si dependiendo la técnica o lo familiarizado que estemos con el sistema de ranurado plasma, yo ya puedo lograr en una sola pasada el ancho y la profundidad de la ranura que estamos necesitando para el proceso. Entonces ustedes pueden ver ahí lo rápido, vean que la cantidad, el ruido que se genera es muchísimo menor. Estamos hablando de un ruido por debajo de los 80 decibeles, entonces ya hay un alivio en el ambiente de trabajo. Ya vamos a lograr, digamos, como menos estrés. Y vean ustedes la remoción de la escoria, realmente sencilla. No se necesita pasar disco abrasivo, ¿sí? Sino simplemente se hace una remoción muy sencilla, sin necesidad de martillar, sin necesidad de aplicar fuerzas excesivas, lo cual hace que también el proceso sea mucho más amigable para cada uno de nosotros. Es muy fácil de operar, no se necesita ser un operario experto, realmente cualquiera de nosotros sin mayor conocimiento en cuestión de 30 segundos podemos hacer una operación de ranurado, y cada vez que vamos haciendo la operación vamos mejorando nuestra técnica y nos vamos haciendo más confortables con el proceso como tal.
En este cuadro lo que hicimos nosotros es utilizar un equipamiento convencional de arco aire con un equipamiento de plasma. En este caso estamos utilizando un equipo Max Pro 200. No sé si las personas que nos acompañaron hace un año recordarán cuando hicimos la presentación del Max Pro 200. Y aquí lo que podemos ver es las características, primero del ranurado. La primera medida es el ancho, la segunda sería la profundidad. Entonces, con este equipo de 1500 amperios, tenemos un ancho de 17 milímetros, cuando con el plasma llegamos entre 10 y 15 milímetros, muy cerca, pero solamente tenemos 200 amperios. Entonces, el proceso es menos demandante. La profundidad, aquí llegamos entre 9 y 10 milímetros, aquí llegamos a 8 milímetros en la primera pasada. Muy cerca también a lo que nos ofrece este equipo, pero entendamos también la diferencia que hay de corrientes. Donde sí hay un punto muy fuerte, y ustedes lo vieron en los videos, es en la velocidad del trabajo. Acá estamos hablando de un avance de 144 metros en una jornada de 8 horas, mientras que con el plasma logramos una velocidad de avance de 333 metros en la misma jornada de 8 horas. Es decir, casi 3 veces más rápido que el proceso convencional. Entonces se vuelve un proceso más amigable para las aplicaciones que nosotros realizamos todos los días. Los niveles de ruido, acá logramos 116 decibeles, acá estamos a 96 porque es un equipo de 200 amperios, cuando los equipos Power Max, que son equipos un poco más pequeños, nos logran por debajo de los 80 decibeles. El video anterior que estábamos viendo, utilizamos un equipo Power Max que nos genera esos 80 decibeles. ¿Eso qué me da? Un 60% menos de contaminación auditiva, y eso es precisamente muy beneficioso para cada uno de nosotros. Dentro de los procesos adicionales, cuando se hace arco aire se necesita cepillar, se necesita esmerilar, la remoción de la escoria es difícil, como ya se los había mencionado. En el caso del plasma, ustedes vieron, muy sencillo hacer la remoción, o sea, no hay procesos secundarios como tal. Los ciclos de trabajo, en este equipo logramos un ciclo de trabajo de 80%, es decir, había que dejarlo descansar el 20% del tiempo, acá 100% de ciclo de trabajo. Y la operación. El equipo de arco aire necesita un poco más de destreza, un poco más de conocimiento, mientras que con el plasma, con lo que les mencioné, en 30 segundos podemos estar haciendo un corte y un ranurado. Veamos cómo es el ranurado con un Max Pro 200, el equipo que les estaba mencionando anteriormente. Una sola pasada, muy rápido, y ya tenemos nosotros la ranura que vamos necesitando. Lógicamente, esa ranura puede ser mucho más perfecta dependiendo la técnica, pero aquí ya vemos un canal que rápidamente me expulsa el material y me va abriendo el camino para el proceso de reparación, para el proceso de montaje o para el proceso de soldadura. Yo puedo empezar a jugar con el arco para lograr mayores profundidades o para lograr que el ranurado sea un poco más ancho o más delgado, dependiendo. Sí, eso también lo vamos a ver un poco más adelante, pero se dan cuenta que con una sola pasada, sin necesidad de estar haciendo varios movimientos, yo ya voy logrando un ranurado controlado en mi proceso. ¿Cómo podemos nosotros empezar a entender la ranura que vamos a poder, digamos, calcular con un equipo de plasma? Entonces, primero sería el amperaje. Es muy importante porque a mayor amperaje, mayor profundidad. Luego, la distancia que va a haber entre la antorcha y la pieza. Y también el ángulo de ataque. Si yo voy a trabajar a 30 grados, 40 grados, todo eso me va a empezar a determinar el ancho y la profundidad de la ranura. Ustedes se pueden dar cuenta acá, una ranura un poco más angosta, acá una más profunda y más ancha. Y eso lo podemos empezar a trabajar simplemente haciendo una variación del amperaje. Miren ustedes, acá en este proceso de ranurado mecanizado, vamos a utilizar un ángulo de 30 grados, una separación de menor a 1 pulgada y 50 amperios. Este carro de corte tiene un oscilador, precisamente es ¿para qué? Para lograr un ranurado que me va a dejar una textura que me va a facilitar el anclaje de la soldadura. Entonces, aquí voy logrando yo la remoción del material, no necesito hacer, digamos, alguna remoción de la ranura. Voy a cambiar ahora a 65 amperios. Va a haber mayor cantidad de remoción y por ende la consecuencia va a ser que va a ser más profundo. Entonces yo ya puedo determinar el ancho y la profundidad que voy a obtener con ese ángulo y con ese amperaje. Por último, en este ejemplo, 85 amperios. Para que al final ustedes van a ver la diferencia de la profundidad en la ranura simplemente cambiando el amperaje con el que se va a cortar en el equipo, con el que se va a ranurar en el equipo
de plasma. Vean ustedes la diferencia de las ranuras, prácticamente el ancho es el mismo, pero la única variable es el amperaje que me va a definir las profundidades de cada una de esas ranuras. Por esta razón, nosotros en Hypertem somos los primeros fabricantes de corte por plasma que hemos desarrollado ya una tabla de ranurado para poder ayudar al proceso de mantenimiento. Es decir, si yo conozco las dimensiones del cordón de soldadura o de la ranura que tengo que hacer, pues simplemente yo ya puedo apoyarme en las tablas, ¿sí? Así como hay tablas de corte, ahora tenemos tablas de ranurado, y yo ya puedo saber que si utilizo una antorcha con un ángulo de 30 grados a una separación determinada, con una velocidad específica, yo ya puedo lograr una profundidad y un ancho específico. Para el ejemplo, 30 grados, ¿sí? Con una separación de 10 milímetros a una velocidad de 1016 milímetros por minuto, me permite una profundidad de 4.8 milímetros con un ancho de 7.3 milímetros. Y en la industria, esa relación ancho-profundidad se está volviendo un parámetro. En algunos países ya la gente nos está diciendo, mira, yo necesito una ranura de un factor de 1.30. ¿Qué tengo que hacer para lograr esa ranura? Ya tenemos la forma de calcularlo. Entonces es una forma de ayudar al proceso y de entenderlo un poco mejor. Ya no es tan aleatorio, o sea, yo empiezo a ranurar y empiezo a calcular y a medir, no, ya tenemos formas para poder setear ese proceso anticipadamente. Con los equipos de plasma que tenemos en la actualidad, empezamos desde el equipo de 45 amperios hasta uno de 200 amperios. Dependiendo, pues obviamente el amperaje, podemos ya también definir la profundidad y el ancho de cada una de las ranuras y el material a remover. Es decir, con 45 amperios yo puedo remover cerca de 2,8 kilogramos de material por hora, pero son 45 amperios, es un equipo pequeño. Mientras que con un equipo de 200 amperios yo ya puedo remover hasta 18.7 kilogramos hora, logrando profundidades de 4.4 milímetros de espesor y anchos de 10.7 milímetros de espesor. Con el proceso similar de arco-aire, pues obviamente yo necesito mayores amperajes a utilizar, entonces el consumo de energía es mayor y voy a lograr, digamos, ranuras muy similares a las que puedo lograr con los equipos de corte por plasma. Dentro de los casos de éxito que quería compartirles con ustedes en el día de hoy, tenemos el que les mencionaba de la empresa Metso en Arequipa. Acá lo que se utilizaba era un proceso convencional de 600, un DC600, con un portaelectrodo de 300 amperios y lo pusimos a trabajar también con un equipo de corte por plasma, en este caso el PowerMax 125 con antorchas manuales. ¿Qué pudimos lograr? Establecimos una lámina de 2 pulgadas de espesor, pero pues no necesitábamos realizar la ranura de las 2 pulgadas. Lo que definimos fue un área de 130 por 110, aquí ustedes pueden ver las mediciones, y el operario logra esta ranura, este cuadrado que estoy delimitando acá. Esto que ustedes ven acá fue ranurado con plasma en un determinado número de pasadas, que le tardó al operario cerca de 70 segundos. Hacer este mismo proceso con un proceso de arco-aire tardaba cerca de 4,6 minutos realizarlo. Entonces fue mucho más rápido y el acabado, ustedes lo pueden ver, es bastante favorable para los procesos que van a hacer de reparación o de anclaje de materiales metalmecánicos. Aquí está cómo hicieron ese ranurado. Ven ustedes que ya el operario tiene un ángulo de ataque determinado, cerca de unos 15 grados. La antorcha simplemente la va empezando a alejar del punto de contacto y miren ustedes que la remoción de material se va efectuando casi que sola, para que después no haya que hacer, digamos, una limpieza profunda. La cantidad de chispa que se genera es mínima, el ruido también es bastante bajo, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo nuestro operario ya hace la primera barrida y ahora va a empezar con la otra parte del recuadro que se había marcado. Y este operario nunca había utilizado ranurado por plasma, era la primera vez que lo hacía. La ventaja es que está familiarizado. Proceso de plasma. Con arco-aire las presiones de aire, valga la redundancia, son muy fuertes y el proceso es difícil de controlar. Hay que tener muy buen pulso. Por ahí veo a la gente que está diciendo, sí, es verdad. Siente uno cómo se le va a uno el electrodo. Mientras que con el plasma, vean ustedes, muy sencillo, muy fácil. Yo simplemente voy moviendo la antorcha y voy removiendo el material.
muy suave, muy amigable y no es un proceso demandante para cada uno de nosotros. Es un proceso que realmente está pensado para ser muy liviano en cada una de las operaciones. El ranurado con plasma se puede realizar en cualquier tipo de metal conductor, sin importar su dureza. Este material es un acero al manganeso que utilizan mucho en minería, que es autoendurecible. Con el impacto se va endureciendo. Obviamente, si nos llega para reparación, viene con una dureza aproximada de los 40 Rowell C. Entonces es un material muy duro. Vean ustedes el acabado y miren cómo se remueve la escoria. Muy fácilmente se hace la remoción de la escoria, no vamos a necesitar después discos abrasivos, vean ustedes cómo se quita. Y si recuerdan los que hacen arcoaire, para remover la escoria en una ranura similar tenemos que utilizar martillo y cincel para poder hacer esa remoción, es un poco más desafiante. Otro ejemplo, ya este es un ejemplo más de otro segmento, que es el segmento de los ingenios azucareros, ya con un proceso SMAU. También con el mismo equipamiento, aquí utilizamos un electrodo de unas características diferentes, 370 amperios, y acá ustedes pueden ver el desperdicio de electrodos que se va dando en el proceso. Acá estamos haciendo la diferencia en un ingenio azucarero que hace el mantenimiento de lo que ellos llaman las masas. Esas masas son estos rodillos que trituran la caña y en algunos países como el Brasil, como Colombia mismo, Centroamérica y en el Caribe, pues son países muy azucareros y obviamente esto se vuelve una aplicación, una necesidad de mantenimiento muy frecuente. El tiempo es esencial. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que ranurar estos dientes para darles después un perfil específico, ¿sí? Así es como les llega y así es como necesitan ellos entregarlo. Entonces tienen que ranurar para hacer como una especie de perfil en B, ¿sí? Aquí está el diámetro de la masa, aquí está el perímetro. Es decir, ellos tienen que, en cada uno de estos dientes, tienen que remover cerca de 1.73 kilogramos para un total de todo esta masa o este rodillo de cerca de 88.3 kilogramos. Entonces, lo hacían anteriormente con el proceso SMAU. Acá está el proceso SMAU, acá está el proceso plasma, pero aquí más que ver la velocidad de avance, quiero que por favor se den cuenta, miren la cantidad lumínica que se genera en el proceso, esto es irradiación de calor, y miren los humos. Miren, el humo por plasma es mínimo y miren la cantidad de humo que se genera en este proceso convencional. Miren acá en el extractor la cantidad de humo que sale. Entonces ese humo precisamente se vuelve, digamos, poco amigable para el medio ambiente y también se vuelve, pero bastante poco amigable para cada uno de nosotros. Entonces, precisamente estamos llevando una alternativa que no solamente es más productiva, sino que también es más amigable con el medio ambiente y muchísimo más amigable con ustedes. Porque cuando estamos en la aplicación, ese humo y no tengo unas buenas condiciones de ventilación, pues ese humo inmediatamente lo vamos a empezar a soportar nosotros y hace que la aplicación sea bastante complicada. Como resultados, con el plasma se lograron cerca de 12.52 kilogramos en 7 horas, mientras que con el sistema SMAU se lograron 1.5 kilogramos hora. Es decir, que hacer toda la reparación me tardaba cerca de 56 horas. Con plasma se reduce el tiempo en 87% en la reparación y también se da un beneficio en el costo de los consumibles. Aquí podemos ver, digamos, los precios en dólares de esos electrodos del proceso SMAU, mientras que aquí podemos ver los precios del consumo que se dio con el proceso plasma y podemos lograr un ahorro pasamos de $352 a $174, que es un ahorro bastante interesante para las personas que hacen este tipo de reparaciones. Pero no solamente los equipos de corte por plasma me van a permitir poder realizar operaciones de ranurado, sino que también con el mismo equipo y simplemente graduando una aplicación, pasando de ranurado a corte convencional, nosotros también podemos hacer cortes muy eficientes y muy productivos en el sector de tubería. Si ustedes se dan cuenta, acá podemos ver cómo se realiza un corte ya con bisel en un tubo. ¿Gracias a qué? A que estamos utilizando obviamente un proceso mecanizado, también se puede hacer manual, hay operarios, he conocido operarios que tienen una destreza increíble de hacer cortes manuales en tubería con biselado de una forma muy productiva y de una forma muy precisa, como ustedes pueden ver en este caso.
Hoy en día los sistemas de plasma mecanizados se están utilizando alrededor del mundo. Como les decía, hay un movimiento energético de gas, de petróleo, de agua, que requiere tubería. Y eso se hace en lugares inhóspitos y estamos necesitando mayor productividad para esos procesos. Adicional a que la parte de seguridad se está volviendo una preocupación también muy fuerte en cada uno de estos sectores. Entonces las empresas quieren hacer un proceso productivo, pero también un proceso que sea seguro para cada uno de ustedes. Y el plasma se vuelve una opción. En estas fotografías estamos utilizando un equipo, que es un equipo, digamos, ya de un performance un poco avanzado, maneja un CNC, y este equipo me permite hacer cortes de diversos tipos de figuras que ya el tubo sale con el diámetro, con el ángulo y con digamos, la forma que yo necesito, y también estoy gastando obviamente gases en el otro proceso. Vean ustedes acá el corte cómo se va realizando, ya hay un ángulo de 15 grados, entonces el corte está saliendo biselado, y lo que hicimos ahora es devolver el corte, simplemente como para que ustedes puedan ver cuántas veces el plasma puede cortar versus el oxicorte. Lo único que hay que tener en cuenta es el control de la chispa, pero también el plasma ofrece una gran ventaja. Vean acá la cantidad de escoria que se está generando en el proceso convencional de oxicorte. Muchas veces, al cortar la parte superior del tubo con oxicorte, esa escoria se reposa en la parte inferior y genera problemas al momento del corte en esta parte por el oxicorte. Con plasma no pasa eso. ¿Cuántas veces ya lleva el plasma? ¿Ha pasado ya con respecto al oxicorte? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Seguro? Van dos. Aquí ya vamos a finalizar casi la tercera, el tercer corte. Y miren ustedes, todavía no acabamos. Y obviamente la calidad del corte es totalmente diferente. Aquí hay más escoria, tengo que después hacer un repaso con disco, mientras que aquí el corte me sale listo para el proceso siguiente, que es la unión. Termino el tercer corte y terminé el primer corte. 3-1, exactamente. 3-1 en esta tubería, para que ustedes entiendan un poco el proceso y el confort que eso representa en las aplicaciones actuales hoy del corte por tubería. ¿Por qué nosotros estamos tan interesados en precisamente en estas aplicaciones? Porque realmente sabemos el desafío que enfrentan ustedes como operarios, y por eso hemos hecho, digamos, muchas investigaciones muy similares a las que hicimos en el ranurado, donde entendemos que el proceso es bastante desafiante. Ustedes se pueden dar cuenta que es en el medio de la nada, ¿sí? Y obviamente se necesitan unas condiciones bastante, digamos, mínimas para poder llevar este nivel de corte. No solamente vamos a hacer cortes de bisel exteriores, también los podemos hacer internos. O sea, afortunadamente hoy los fabricantes de carros de corte, ustedes van a tener la oportunidad hoy de hablar, de escuchar a nuestro amigo de Gulco. Él precisamente les va a ilustrar la gran variedad de herramientas mecanizadas que podemos utilizar para estos procesos de corte. Y cada vez son más versátiles, cada vez son más fáciles de usar. En el video anterior se dieron cuenta, era magnético, simplemente era colocarlo encima del tubo y él ya solito iba trabajando. Entonces acá yo puedo lograr no solamente el ranurado de la soldadura, también puedo hacer el corte de la tubería y también puedo hacer el biselado de la misma tubería. Casi todo en 1 o 2 procesos. El corte y el biselado sería en un solo proceso, mientras que el ranurado un proceso adicional. Entonces, les estamos llevando a cada uno de ustedes y a los mercados una alternativa precisamente para dejar de pensar en los procesos convencionales, que a veces son lentos, que a veces son un poco inestables, que son un poco inseguros, y todos sabemos los desafíos que nos presentan los discos, que nos presenta el oxicorte, que nos presenta a veces los procesos, digamos, de fresado, que son un poco complejos, cuando podemos trabajar sistemas mucho más productivos, mucho más rápido, más amigables y de una forma bastante fácil de utilizar. Dando estricto cumplimiento con el tiempo, esta era la información que quería compartirles con ustedes, precisamente de cómo estamos viendo nosotros no solamente el mercado de corte por plasma, sino también aprovechar las aplicaciones de ranurado, que en algunos mercados se llama gouging, en otros mercados les dicen repelado. Entonces, dependiendo, el mercado, el nombre cambia, pero las necesidades son las mismas, los beneficios son los mismos. Entonces, espero hayan tenido, digamos, la oportunidad de conocer cosas nuevas. Esto es algo que hemos venido entendiendo y desarrollando desde hace bastantes años
no solamente en nuestros laboratorios, también en el campo, estando con ustedes, entendiendo que ustedes son los expertos de la aplicación, que nos enseñen a nosotros cómo podemos maximizar la tecnología plasma en estas aplicaciones. Les agradezco por el tiempo, por la participación y quedo atento entonces a sus preguntas. Agradecemos la ilustrada, realmente didáctica exposición del ingeniero Francisco Murcia sobre los avances que año a año nos presentan sobre corte por plasma. Si los panelistas quisieran hacer algún aporte adicional, complementario a la exposición, mientras tal vez llegan algunas preguntas. El señor Guillermo Febres Briceño, de MIS Inspección Group. El proceso es bueno, innovador, pero ¿por qué en corte o biselado de tuberías en algunos casos queda magnetizado en espesores que pasan de 1 pulgada a 1,5 pulgadas? Bueno, el plasma tiene algunos, digamos, desafíos en algunos materiales, especialmente pues es una tecnología que abarca la gran mayoría de espesores de material, yendo con mucha productividad desde materiales desde 1 milímetro hasta las 2 pulgadas de espesor. Pero cuando vamos a hacer un biselado, tenemos que tener en cuenta que el material se incrementa en la misma proporción que voy a incrementar el ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lámina de 1 pulgada y lo voy a cortar, necesito un bisel de 30 grados, pues realmente esa pulgada ya va a ser cerca, no van a ser los 25 milímetros, sino van a ser cerca de 25, van a ser como casi 30 milímetros. Entonces tengo que calcular que el espesor me aumenta y con base en eso tengo que definir el amperaje del equipo con el que voy a trabajar, porque si me aumenta el espesor, pues tengo que aumentar el amperaje con el que voy a trabajar, o en su defecto, utilizar un equipo más potente. Es decir, si yo tengo un equipo de 45 amperios que solo me va a permitir cortar media pulgada, pues posiblemente para esta aplicación no va a ser lo mejor, entonces tengo que recurrir a un equipo más potente. Realmente no se da, digamos, como si entiendo bien la pregunta de nuestro panelista, de la persona que nos está escribiendo acá, realmente el proceso del corte por plasma no realiza ningún tipo de magnetización, o sea, no magnetiza para nada la pieza. Lo que sí magnetiza, obviamente, es el instrumento con el que yo voy a mecanizar el corte. En este caso sería el carro de corte. Pero hay diferentes sistemas en el mercado. Hay magnéticos, hay de correa, hay bastantes opciones en el mercado que yo puedo trabajar si yo puedo empezar a ver un problema en que por el hecho de utilizar un carro de corte imantado, magnetizado, vaya a haber alguna transferencia a la tubería. Entonces ahí ya no sería la mejor opción un carro de corte magnético, sino posiblemente uno con correa o uno, digamos, de cinta, que también son algunos utilizados en el mercado. Entonces el riesgo no va tanto en el corte por plasma, sino lo que tengo que tener en cuenta es el espesor del tubo para definir el amperaje o el tipo de equipo que voy a trabajar. Y si ya veo que tengo un desafío con la parte de utilizar un carro magnético, pues recurrir a otras opciones en el mercado, que hay bastantes, y de pronto pues no sé si más adelante cuando veamos la parte de Gulco, de pronto se vaya a tocar algo al respecto. No sé si queda resuelta la pregunta de nuestro asistente. A ver, del señor Benito Lázaro Gaitón. Recomendación: ¿cómo cuidar el equipo de plasma, los accesorios y consumibles? De la empresa EAA Andahuasi. Bueno, excelente pregunta, y es una pregunta bastante frecuente de parte de las personas que tienen los equipos. Son equipos que son muy sencillos de mantener. Conozco y he visto equipos de 20 años de fabricados de Hyperten que todavía están operando, todavía están dando resultados, y realmente lo que se necesita es seguir los consejos de mantenimiento preventivo que vienen en el manual dentro del equipo. Estos consejos de mantenimiento son sencillos, hay unos mantenimientos que se pueden realizar inclusive diarios. ¿Qué es un mantenimiento diario? Simplemente sopletear el equipo para retirar el polvo magnético y que ese polvo no vaya a ir a las tarjetas, como después hacer los cambios de los filtros o hacer los cambios de la antorcha o de ciertas partes en el equipo que van siendo consumibles pero de larga duración, es decir, que se tienen que cambiar según el número de horas de arco o según el tiempo que haya transcurrido.
Esas son recomendaciones de nosotros como fabricantes y hay dos formas de hacerlo, ya sea por el tiempo, o sea, es decir, cada 6 meses hacer un cambio del filtro o cada año y medio cambiar la antorcha, pero eso, digamos, es relativo en cada uno de los usuarios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que ha tenido el plasma un año y lo trabaja 8 horas diarias a otro que tiene el plasma un año y lo trabaja solamente 1 o 2 horas al día. Entonces es bastante, digamos, diferente el consumo. Entonces hay que medirlo en función de las horas de arco. Los equipos de Hypertherm tienen un modo, especialmente los equipos de la generación 4, que permiten ingresar a un modo interno de la pantalla y determinar esas horas de arco para empezar a establecer los mantenimientos preventivos. Otra de las grandes recomendaciones es la materia prima del plasma es el aire. Si el aire no está bien, vamos a tener problemas especialmente en los consumibles y es una gran problemática. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el aire tenga la presión determinada, mínimo 85 psi a la entrada, máximo 125 psi, que se mueva en ese rango, que el aire esté limpio, que es un gran desafío, porque si el aire viene con humedad, si el aire viene con aceite, si viene con material particulado, va a afectar ciertos componentes en la antorcha, pero principalmente afecta la vida útil de los consumibles. Y por último, y la más importante, es que utilicen siempre consumibles originales. ¿Por qué? El consumible es una herramienta de precisión que hace parte del equipo. Y cuando utilizamos consumibles que no están diseñados por el fabricante, afectamos esa precisión. Y al afectar esa precisión, vamos a afectar la vida útil del equipo. Entonces se vuelve, digamos, como un problema en que el plasma no se va a generar en forma correcta, la corriente no va a circular en la forma correcta y vamos a generar problemas en la antorcha o inclusive en la misma fuente de poder en la parte de las tarjetas. Esas serían como las grandes recomendaciones. La primera, mantenimientos preventivos. La segunda, la calidad del aire. Y por último, la tercera, consumibles originales. Hay una tercera pregunta de Claudio Chambe, de Tacna. Quiere saber acerca del rendimiento o la vida útil de los electrodos de tungsteno en el corte por plasma. Ok, también es una pregunta muy frecuente. El electrodo, su vida útil, nosotros la podemos definir en tiempo de horas, pero realmente no es una medida apropiada para medir el rendimiento de un electrodo. ¿Por qué? No es lo mismo, digamos, un cliente que le dura el electrodo 2 horas de corte, ¿sí? Pero resulta que ese cliente hace pocas perforaciones, es decir, hace cortes, por ejemplo, de 1 metro, de metro en metro. A otro que le va a durar el electrodo 1 hora, pero resulta que ese cliente hace perforaciones cada 10 centímetros. Lo que estoy tratando de decir es, lo que marca la vida útil del electrodo es la cantidad de perforaciones, o sea, las veces que se prende y se apaga el electrodo. ¿Por qué? Porque en el electrodo hay algo que se llama el hafnio o en algunos casos el tungsteno, dependiendo el material que vayamos a cortar, que ese material se va volviendo, pasa de un estado sólido a un estado casi líquido, más bien como gelatinoso, digámoslo así, y en ese momento que cambia de estado, de sólido a gelatinoso y vuelve a estado sólido cuando se apaga, hay pérdidas de ese material. O sea, pequeños goteos de hafnio se van escapando o de tungsteno. Y ahí vamos perdiendo cortes. Entonces, por eso, cada vez que nosotros vamos a accionar el gatillo, es bueno que lo accionemos en el momento en que ya vamos a hacer un corte como tal. Porque si lo acciono en el aire, lo que voy a hacer es precisamente desgastar ese hafnio o ese tungsteno y ahí voy a perder, qué sé yo, 50 cortes, 100 cortes, dependiendo. Entonces, el patrón de medida lo definimos más en perforaciones y nosotros hablamos de un estándar de más o menos en lámina de media, en promedio, dependiendo, digamos, el amperaje que vayamos a trabajar, cerca de unas 900 perforaciones vamos trabajando. Es la vida útil de un electrodo. Pero básicamente también la vida útil del electrodo la fijan ustedes. ¿Por qué? Eso depende de la expectativa de calidad de corte. Muchos de nosotros ya vemos que cuando el corte empieza a salir angulado, ya es el momento de cambiar el consumible. Pero eso no quiere decir que ya sea el momento de la vida útil del consumible. Todavía le pueden quedar muchos cortes, pero ya son cortes que llamamos nosotros de retaleo, de despedazar, donde no necesita una calidad de corte, digamos, buena. Entonces también ahí hay que determinar cuál es la expectativa de calidad de corte que nosotros necesitamos en nuestro proceso y con base en eso podemos ir determinando. Para resumir,
cerca de 900 perforaciones en lámina de media, y cada una de esas perforaciones lo hablamos en un corte de 20 segundos. Entonces imagínense lo que puedo yo cortar en metros lineales por 20 segundos en cada perforación. Ahí podemos empezar a tener ya un estimado de la durabilidad del consumible, pero coincide mucho con la pregunta anterior. Si las condiciones de aire no están bien y si no son consumibles originales, no nos va a dar ese rendimiento por ninguna parte. Bien, agradeciendo nuevamente la exposición del ingeniero Murcia, los despedimos con un fuerte aplauso.